Hola muchachos, sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de este hermoso podcast llamado Mucho Tiempo Libre. Enzo, tengo el gusto de estar contigo hoy día. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hola, buena, muy bien, Luquita, muy bien, estamos acá de pana, contento porque me hayas invitado a este podcast luego de mucho tiempo de que no nos habláramos. Sinceramente me alegra mucho que me hayas invitado a este podcast, como digo. Me gustaría saber de qué tema va, pero antes de empezar quiero saber tú cómo estás, cómo te trata la Yo, vida, cómo te ha ido estos días. muchas gracias por preguntar. Primero yo me alegro de que estés bien, me alegro de que, bueno, ya llevamos un par de días sin hablar ya, pero eso es lo de menos. Al punto que, qué alegría poder juntarnos en esta instancia. Yo la verdad estoy de muy buen humor, estoy de muy buen humor y te quiero agradecer eso por poder venir un día más a esta nueva edición de podcast. Yo, la verdad, creo que la vez anterior que nos habíamos juntado, conversamos sobre la temática de este podcast. Tú sabes lo que está pasando en el mundo, ¿cierto, Enzo? Estamos sufriendo un calentamiento global que nos perjudica a todos por igual. Exactamente, Enzo. Y eh, a raíz de esto, yo conversé con un colega muy cercano mío y eh, él es un experto en la materia, realmente. Entonces, eh, tengo el gusto de presentarte hoy, Enzo, al doctor Díaz. Doctor Díaz, bienvenido. Sea usted muy bienvenido. Hola, Bienvenido, buenos doctor. muchachos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bien, 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 ¿y bien. usted, doctor? Doctor Díaz, muchas gracias por poder venir el día de hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, bien, tranquilo, relajado, con un poco de frío, pero relajado. Sí, el tiempo está bien helado. Doctor Díaz, para partir con el tema, le tenemos un par de preguntas con el Enzo. Le quería preguntar, lo primero, es que, bueno, para la gente que nos escucha, más de uno seguro no está muy al tanto con todo este tema de el- el calentamiento global. Y eh, puede que sea un pensamiento muy errado el no saber diferenciar entre el calentamiento global y el cambio climático. ¿Tú sabrías darme una respuesta con respecto a eso? Sí, por supuesto. Una definición sería el calentamiento global es un aumento a largo plazo de la temperatura promedio de la Tierra. Y en cambio, el cambio climático son con el transcurso del tiempo que va pasando a lo largo de la vida. Eh, la Mm. Tierra, debido por toda la evolución que sufre debido a los gases y todo esto, sufre cambios que usualmente no son previstos. O como un ejemplo sería de que, mm, por ejemplo, un día de repente en verano haga un frío tremendo que usualmente no es normal de un día de verano. ¿Entiendes? Claro, claro. Eh, bueno, yo también, mira, si hay algo que caracteriza a mi compañero Enzo, es que él también le gusta mucho hacer preguntas con respecto a cualquier tema en realidad. ¿Enzo de casualidad tenía alguna pregunta? Sí, en realidad sí. Si bien tengo dos preguntas, pero creo que voy a hacer la más importante. Eh, Ujú. ¿Cómo afecta el calentamiento global a los ecosistemas y la biodiversidad? Doctor, sí que puede darme una respuesta ante esa pregunta. Primera pregunta. Sí, por supuesto. Bueno, afectaría ecosistema y biodiversidad al alterar hábitats, desencadenando eventos extremos y provocar extinciones. De acuerdo, doctor. Ah, Eh, interesante. la Claro, segunda. porque, perdón eso, perdón. Con respecto a todo este tema, yo, en lo personal tengo entendido de que todo esto afecta al planeta también porque, eh, el, si no me equivoco, el polo sur es realmente, ¿cómo decirlo? Un pedazo de hielo gigante, grafiquémoslo así, que con el paso del tiempo y el calentamiento global se ha estado derritiendo. Entonces, según entiendo, la marea sube. ¿Es verdad eso?
Sí, por supuesto. Eso también inflige mucho en el hábitat de los seres vivos del planeta, porque al derretirse el hielo del Polo Sur, afectaría a los animales que habitan en él, o sea, animales que dependen del frío para poder coexistir, al igual que animales de otros lugares del planeta, yo que sé, animales que viven cerca de la costa, eh, mm, tierras que estén, por así decirlo, a nivel del mar, porque al derretirse esos hielos, el nivel del mar aumentaría y la tierra que es, por así decirlo, habitable, ya no lo sería. Por lo cual tendríamos que ir a habitar lugares que regularmente no se habitan. Ya, claro. Bueno, eso nos afectaría a nosotros como seres humanos, pero también como lo mencionaste, también afecta a los animales, ¿cierto? No solo animales, también plantas, ecosistemas, de todo, por así decirlo. Ah, ya entiendo. Porque también hay lugares, cuales, eh, por así decirlo, cierta agricultura depende de ciertos cambios climáticos, del clima o también de la zona. Ujú. Ah, ya, ya. Enzo, discúlpeme interrumpirte recién. ¿Qué es lo que iba a decir? La otra pregunta era de que, viendo de que este cambio climático afecta ciertas zonas del planeta, mi pregunta es de que si en el Ártico las especies que viven por esa zona, pongámosle los pingüinos o los osos polares, se verían afectados. Mi pregunta ¿en qué consiste? Ya que hay ciertas especies de pingüinos que no necesariamente viven por esa zona del Ártico. Entonces mi pregunta va a si afecta a ciertas especies o si afecta a todos por igual. No, principalmente a ciertas especies, porque los pingüinos, hay diferentes especies de pingüinos, unas que pueden habitar en un clima más helado, más frío, más caliente, en un punto intermedio, por así decirlo, pero no esencialmente los pingüinos tienen que vivir en el Ártico, porque ah, con el pasar del tiempo se pueden adaptar a nuevos cambios o similar a las temperaturas del Ártico, como sería la cordillera de Chile, por así decirlo. Yeah, ¿Entiendes? entiendo, entiendo. Ese doctor. Doctor Díaz, que esto no lo llegamos a mencionar, de casualidad, solo así, me nace la duda, porque no te había preguntado, a pesar de que somos muy cercanos, no te había preguntado cuánto tiempo te lleváis especializando en esto, porque yo sé que tú eres alguien muy culto y te has dedicado mucho tiempo a esto, pero ¿cuánto lleváis en el rubro? No mucho realmente. Eh, Principalmente su debido tiempo para poder tener un conocimiento básico sobre este tema. Ah, ya entiendo. Pero ¿cuánto exactamente? Perdón por preguntar, si es que parece una pregunta muy imprudente. Diría que más o menos unos 4 o 5 años. Ah, ya, ya. Claro, no, una vez salimos con el Enzo y tuvimos el gusto de poder conocer a un experto en la materia que lleva más de 20 años eh, aprendiendo sobre toda la fauna y todo ese tema. Y nos mencionó cosas muy, muy, muy interesantes. Eh, pero, claro, a pesar de que eh, esa vez que conversamos con él fue muy interesante, que él tenía más de caleta de años de experiencia, a pesar de que lleváis prácticamente poco en este terreno, te veo que estáis bien, bien informados. Me gusta eso. Muchas gracias. Enzo, ¿tenéis alguna otra pregunta? Sí, sobre si hay evidencia científica. ¿A qué me refiero esto? De que si hay algún tipo que respalden la
¿cómo decirlo? La evidencia que exista el calentamiento global para empezar y el hecho de que si tiene un impacto mayor o menor al que nosotros lo tenemos entendido. ¿Me explico? Sí, sí se entiende. Bueno, pues algo evidente sería el aumento de temperatura debido a estaciones del año, como usualmente antiguamente. En verano el calor no era tan sofocante como lo es hoy en día, al igual que el frío. No es tan, no es tan helado como debería ser usualmente o como normalmente era antiguamente. Y esto se debe también a las industrias que, bueno, por todas las cosas que se está haciendo hoy en día, como consolas, la producción, por así decirlo, y también por las debidas guerras que han habido en el mundo. Muchas gracias, doctor. Eh, y no sé, alguna solución que se le pueda ocurrir a usted como para reducir el peso que nos está llevando el calentamiento global. Bueno, una solución factible, por así decirlo, sería reducir debidos tiempo la producción de ciertas cosas, el cuidar el ambiente, pero si te soy sincero, con la sociedad actual es difícil. Ya, A pesar de que ya se le ha advertido varias veces a la sociedad sobre lo que puede pasar, nunca ha llegado a haber un cambio realmente. entiendo. Y una última pregunta. ¿Usted cómo puede ver el futuro del mundo si esto no se llega a controlar, si esto se nos sale de las manos o no logramos como controlar un poco el impacto? Bueno, habrían dos opciones realmente. Una sería la eminente extinción de todo ser vivo en la vida, o el poder evolucionar y adaptarse a estos nuevos cambios como lo ha sido a lo largo de toda la vida. Ya. Claro, doctor Díaz, mire, antes de hacer este podcast, estábamos viendo con el Enzo de que, a ver, de un estudio que se hizo por allá por el 2015, se- a lo largo del tiempo fueron viendo el tema del calentamiento global. Entre 2017 y 2021 se calculó que hubo una subida en el aumento ¿cómo era? El calentamiento global se vio aumentado en un 10%, pero ahora con la situación actual que está pasando el mundo, me refiero a la sociedad y todo lo que se está haciendo, tal como lo mencionaba, más consolas, un ejemplo, pero a ese tipo de cosas. eh, Se tiene un poco en cuenta de que entre 2022 a 2026 el porcentaje llegará a aumentar hasta un 50%. Eso es realmente preocupante según pienso yo. Sí, por supuesto, es muy preocupante. Eh, bueno, antes de que sigamos con las otras cositas, ¿qué te parece eso si eh, vemos a los patrocinadores que tenemos? ¿En serio, Luquita? ¿Tenemos patrocinadores el día de hoy? Claro, Enzo, te cuento, hoy día tenemos a patrocinador a Monster. Ojo. Con su nuevo sabor, perdón, limonada. Siéntete realmente en la playa con esa brisa veraniega que a todos nos relaja, mientras disfrutas de esta Monster sabor limonada, que te trae todos esos bellos recuerdos de un bello verano. Increíble. Así. Y Enzo, nuestro otro patrocinador, Dos patrocinadores el día de hoy. Es un nuevo récord. sí, sí, tú sabes de qué estoy hablando. Sobre la noticia de que los videojuegos oficialmente se hicieron un deporte olímpico. Exactamente, Enzo. Cuéntame Maravilloso. sobre eso. Sí, mira, la verdad, yo de antes ya lo había visto, pero no pensé que lo fueran a hacer de manera oficial, ya que si bien los videojuegos por lo general se minimizan un poco o ven los puro lado malo, los juegos si bien son un método para como distraerse un poco de la vida, relajarse,
en realidad hay ciertos juegos, como la mayoría realmente, que tienen ciertas mecánicas, bueno, cierta manera de jugar en las cuales los jugadores pueden sobreexplotar y entre Sí. eso crear nuevas maneras de jugar. Sinceramente me gusta la idea de que se tomen un poco más en serio los videojuegos, ya que le da un peso mayor, por así decirlo, de que hace de que más gente conozca los juegos como sus posibles mejoras que tengan tanto en los jugadores como en quienes consumen este tipo de recursos. Claro, claro. Yo también me acuerdo que me comentaste sobre esto y yo estuve un poco escéptico, la verdad. Porque, a ver, yo me acuerdo que por allá cerca del 2012, ponte tú, por esa fecha, yo me acuerdo mucho de que se criticaba mucho el tema de los videojuegos y que Claro. se veía siempre como en menos, sobre todo por parte de los adultos. Y la verdad que sea eh, que se puedan considerar ciertos juegos para hacer un deporte olímpico, la verdad que me sorprende mucho. Como qué juego, Enzo? No sé, podría considerar el Counter-Strike, Global Offensive, el Minecraft, Fortnite en algunos casos, Valorant incluso, aunque no parezca. Algún otro juego que se me haga GTA, incluso podría decir GTA, ya que su modo online con el modo de las carreras sí se puede considerar un modo competitivo de manera seria. Ujú. Y entre varios juegos, League of Legends, World of Warcraft podría decir, Dota y entre muchos más. Claro, yo tenía entendido que dentro de la lista que se incluían en los Juegos Olímpicos está Overwatch y Overwatch, Rocket League. Rocket League, también Rocket League, sí, muy buen juego, tiene mucho material para ser competitivo. Bueno, desviándonos un poco del tema, discúlpame. Eh, Doctor Díaz, ¿a usted le gustan los Sí. videojuegos? Oh, por supuesto, los adoro con toda mi vida. Siempre los he amado desde mi niñez. Increíble. Ah, qué interesante. ¿Algún juego que nos recomiende? Base de su experiencia. Uh, Juegos que recomiende varios, sinceramente. ¿Alguno que Un mundo diga top de libre tops? que es una historia de fantasía muy bella sería el del Ring. Una historia de aventura, de amor, de autoconocimiento también. Sería Red Redemption Ya. o también The Last of Us. Un juego con una historia maravillosa. Un Chanter. Assassin's Creed con una historia profundamente amplia, Ya. pero con un concepto de realidad, porque usualmente están ligados a, a sucesos históricos que han pasado en la vida real, en el cual te enseñan varias cosas de la historia que ha sucedido en el mundo. Ya. Ah, claro. Yo me acuerdo que, como te decía Enzo, yo con el Doctor Díaz eh, somos muy cercanos también. Y en algún momento le habíamos conversado con él. Él, antes de que fuera, ¿cómo se llama? Biólogo marino y que estuviera al tanto sobre todo el tema de la fauna y la flora, Ya. él quería ser un poco, le gustaba mucho la historia, le gusta mucho la historia. ¿En serio? Sí, Sí, no sé si te había contado eso, yo con el doctor Díaz somos Mm. realmente, perdón por hacer tanto énfasis, pero somos amigos muy cercanos. Nosotros nos conocimos por allá por la básica, yo me acuerdo en tercero básico. eh, ¿Te acordáis, Nico? ¿Cómo se llama? Como por séptimo básico, yo me acuerdo que teníamos un profesor de historia que realmente influenció mucho en tu forma de ver las cosas. No sé si te acordáis. sí, por supuesto. El El profe profesor Jonas. Juan. Doctor Díaz, em, mira, disculpa cambiarte de tema, pero yo me acuerdo que por allá por, ponte tú, segundo medio, cuando iba en segundo medio, yo tenía un profesor que era de historia que me gustaba mucho me gustaba mucho la materia, tal como me gustaba el tema eh, me gustaba estudiar del tema de los delfines. Em,
Y también estaba este profesor de historia que me ayudó mucho a entender también el tema de la fauna y la flora, porque también era un apasionado de la materia. ¿Y qué pasa? Yo me acuerdo justamente conversando con usted, doctor Díaz, me acuerdo que una vez conversé con mi profesor, y mi profesor es muy amigo suyo. Mire qué curioso. No sé si usted lo ubica, Sí, el profesor sí, Juan. yo... Sí, por supuesto, sí lo ubico. Éramos muy buenos amigos, o sea, bueno, no amigos porque era una relación de alumno-profesor, pero con el pasar del tiempo fuimos mejorando nuestra amistad a una más confiable, en la cual la podía llamar amigo. Él me inspiró mucho también en este tema de ser biólogo marino. También, gracias a él, tuve una pasión distinta la, por la historia, porque usualmente no era muy fanático de la historia, pero siento que para llamar la atención de un alumno siempre es esencial el, el tipo de enseñanza que tiene el profesor. Porque de cierta forma, si el profesor enseña de una manera en la cual no llama la atención del alumno, pues no tiene sentido. Porque el alumno no quiere aprender o, o así. Claro, claro, no, sí te entiendo. Em, Como te digo, en mi caso personal, con ese profesor de historia, me inspiró mucho al tema de la historia y también el tema de las cosas marinas, por decirlo así. O sea, todo el tema que tiene que ver con la naturaleza, flora, fauna. Em, Enzo, Dígame. tú tuviste... Perdóname por cambiar de tema, pero ¿cómo fue tu enseñanza? ¿Cómo pasaste? Porque nosotros nos conocimos después en la universidad. Claro. No, fue interesante, fue interesante. A mí me gustaba mucho cierta materia que en este momento no me acuerdo, pero sé que me gustaba mucho. Había un profesor que era muy carismático, ayudaba a todos los alumnos en todo lo que él podía, era muy carismático. No sé si el doctor si ya lo habrá cruzado en algún día, o sea, en algún momento, porque igual como que iba en este tipo de materia que era sobre la biología. No sé si en algún punto se lo habrá cruzado. Igual hace Mm, mucho que no lo veo, así que lo único que me acuerdo es que su apellido era Paredes, si no me recuerdo. Era alto, un poquito musculoso, con barba. No sé si le sonará. no, si te soy sincero, no me suena mucho. Bueno, el punto está de que ese profesor también en cierto punto sí me llegó a inspirar a esto del calentamiento global, de que motivaba mucho a los muchachos a reciclar, a cuidar más el tema del medio ambiente, porque si no lo cuidábamos, el tiempo de vida general de todos se nos iba a cortar por mucho, y que también nos iba a costar vivir el tema de las temperaturas. No, sí, fue un buen profesor, pero me gustaría haberlo conocido un poco más y sobre todo de que me ayudara más con estos temas. Ahora que estoy con un doctor que se especializa en esto, pues mejor todavía. Mm. Claro. Doctor Díaz, bueno, ya que estamos hablando del tema, no es por ser pesado ni nada, y nos desviamos bastante, pero también aprovechando, le quería hacer una consulta. Tu etapa como estudiante, cuando estás estudiando tu carrera, ¿qué tal? ¿Cómo diría que fue el proceso estudiantil? Intermedio. El por qué intermedio era porque quería llegar, quería poder disfrutar mi adolescencia esencialmente, porque principalmente la adolescencia es algo que usualmente no se puede disfrutar mucho porque consume mucho los estudios o porque usualmente llevamos, ¿cuánto? 8 horas diarias en el colegio o en el liceo, depende. Y entonces, imagínate que estés esas horas en el liceo y después que te lleguen a mandar tareas, en exceso de tareas, porque no es solo que estudies una sola materia, sino que son varias materias que estudias. Por lo Claro. cual, el tener muchas cosas, eso te no sé cómo explicarlo, pero te agobia, porque no Ujú. tienes tiempo para ti y quieres disfrutarlo. Entonces, principalmente diría que intermedio porque a veces era responsable, pero no era porque no quisiera hacerlo, sino porque también quería disfrutar el tiempo que tenía como adolescente.
Cosa que hoy en día no puedo disfrutar mucho. Claro, a día de hoy, no sé si solo estudiaste el tema de el ser biólogo marino o también estudiaste para enseñar sobre eso. Principalmente fue estudiar biólogo marino, nomás no enseñar a la gente, no es como que sea un gran experto. Usualmente eh, no es algo que sea mi punto fuerte. Entiendo, entiendo. ¿Y en algún momento lo llegaste a pensar o, por ejemplo, no No, sé? Ah, no, ya. no lo iba a pensar. Eso, Dígame. eh, no sé si al doctor Díaz le tenía alguna otra pregunta. Eh, no, en este momento no se me ocurre nada realmente, ya que abarcamos ya mucho sobre lo que será el calentamiento global, como el origen, si hay pruebas, si hay posibles soluciones. Así que realmente no se me ocurre algo en este momento como para preguntar al doctor. No sé si el mismo doctor quiera dar alguna otra información o si tú, compañero Lucas, quiere hacer otra pregunta. Sí, sí, yo le tengo una pregunta. Me da mucha intriga el tema de los osos polares, porque nosotros sabemos que están los pingüinos, que ya hablamos de los pingüinos, que hay diferentes especies de pingüinos, y eh, me preocupa también el tema de los osos, porque, bueno, me da mucha curiosidad, no sé realmente nada sobre los osos polares. ¿Qué me podría decir usted sobre eso? Bueno, para abarcar primero este tema, aclarar algo que sería el cómo afectaría el calentamiento global a los árticos, ¿entiendes? Porque estos son hábitats donde existen especies marinas, eh, bueno, alimento para estas especies, de todo, ¿entiendes? Por lo cual, el calentamiento global, al ser mayor, eh, derretir los polos y todo esto afecta el hábitat de estos animales. Un ejemplo, la principal presa del oso polar serían focas, Sí, ¿entiendes? Usualmente las focas siempre se llegan a posar en los trozos de hielo, por lo cual el oso polar las llega a cazar. Ahora, imagínate que esos bloques de hielo ya no existan y el oso polar, o sea, la foca no se puede acostar ahí y el oso polar no se puede acercar, ¿comprendes? Por lo cual, el calentamiento global no simplemente afecta el hábitat del animal, sino también su alimento, también su sistema de apareamiento. ¿El por qué? Porque a los animales, su especie, o sea, oso polar, bueno, pues lo principal, por culpa del calentamiento global, varias especies han visto afectadas por esto, pero principalmente una que está en peligro de extinción es los osos polares. ¿El por qué? Es porque el hábitat de los osos polares usualmente llegan a ser bloques de hielo que están en los cuales llega a derivar focas, que son el alimento principal de los osos polares. Bueno, el caso, por el calentamiento global, estos bloques de hielo usualmente se llegan a derretir y evitan que el alimento principal del oso polar llegue a estos lugares y ellos se puedan alimentar. No solo eso, sino que también se ha afectado también el apareamiento que tienen los osos polares porque sería más difícil el poder tener un contacto para poder reproducirse. Eh, entiendo. bueno, una de las principales cosas que hay sería que, bueno, no principales cosas, sino una cosa importante sería que el oso polar está en peligro de extinción. Por culpa de esto, Eh, no solo eso, sino que calmado, deja pienso.
Para poder evitar la extinción de los osos polares, lo ideal sería buscar un nuevo hábitat para que ellos se puedan acostumbrar y poder reproducirse. Pero esto también sería un tema perjudicial para ellos, ya que no es un hábitat del cual estén acostumbrados, sino que también tendrían que estar en constante estrés por tener contacto humano. ¿Comprendes? Entiendo. Luquita, te estáis olvidando una cosa que a mí también se me ha estado olvidando decirte. Resulta ¿Cierto? de que como estos días ha estado medio desaparecido, los señores de Spotify se han contactado conmigo para informarte de que están regalando a nuevos usuarios unos 3 meses de Spotify Premium. Las ventajas que me dicen los caballeros de Spotify es que, aparte de poder saltar las canciones las cantidades de veces que a ti se te antoje, puedes descargar las mismas canciones y sobre todo escucharlas sin anuncios. Eso es una cosa que sinceramente a mí me sorprende. No soy muy fanático de Spotify, pero ahí, por si alguno de tu audiencia o para usted mismo o al doctor le interesa, para usuarios nuevos, están regalando 3 meses de Spotify Premium con sus respectivas ventajas. ¿Qué me dices de eso? Increíble. Increíble, Enzo. Y Spotify, Magnífico. gracias por patrocinarnos el día de hoy junto a Monster y la grata noticia de que los videojuegos serán tomados para ser parte de los Juegos Olímpicos. Qué maravillosa noticia. Entonces, para seguir, doctor Díaz, yo le tengo una pregunta. Ya para ir finalizando, le tengo la última pregunta, que es tanto como los osos polares, que me acaba de dar una información sobre ellos, y los pingüinos, le quería preguntar cómo se verían afectados, o para bien o para mal, estos animales dentro de 10 años. Pues bueno, dentro de 10 años, ¿cómo se verían afectados estos animales? Pues serían unas 3 opciones más o menos. Primero sería su inminente evolución a este nuevo cambio, o su eminente extinción, o el que hayan evolucionado para poder adaptarse a este nuevo cambio. ¿Comprendes? Entiendo. Porque principalmente una de las especies en peligro de extinción que se encuentra en la zona del Ártico serían los osos polares. Los osos polares, bueno, podrían evolucionar para vivir en una nueva hábitat de la cual no están acostumbradas. Ese es el animal principalmente que está en peligro de extinción, ya que pues es algo que les está pasando. Los pingüinos no tanto, porque tienen varias especies por las cuales se pueden acostumbrar a nuevas zonas, si es posible. Pero para abarcar el tema principal, sería de que de aquí a 10 años sean 2 opciones: su inminente extinción o el que hayan evolucionado a este nuevo cambio climático. ¿Comprendes? Entiendo. Bueno, muchachos, muchas gracias, doctor Díaz, por estar presente junto con nosotros. Muchas gracias por toda la información que nos acaba de dar. Enzo, también muchas gracias a ti por estar presente, y muchas gracias a nuestros patrocinadores del día de hoy. Muchas gracias a ti, Luquita, por haberme invitado. ¿Algunas últimas palabras? Sí, la verdad que muchas gracias por haberme invitado a este maravilloso podcast. He logrado informarme bastante más y ser más consciente de lo peligroso que puede ser el calentamiento global, sobre las consecuencias que puede llegar a tener, igual que para tu audiencia, alguna persona que no haya estado bien informada, que también se haya logrado enterar de esto. Y muchas gracias al doctor, que también aceptó tu invitación y para también darnos respuestas concretas y con su respectivo respaldo. Muchas gracias, doctor, también por su presencia. Sí, un placer, un gusto estar con usted. Fue un placer estar con usted porque, bueno, fue divertido. Entonces, muchachos y muchachas, gracias a ustedes por vernos un día más
Y los esperamos, como ya saben, en la siguiente semana con una nueva edición de este hermoso podcast llamado Mucho Tiempo Libre. Nos despedimos. Espero que pasen muy buena noche. Chao Enzo, chao Doctor Díaz. Nos Chao, estamos Loquita. viendo. Chao, hasta luego.